Manejar con lluvia puede ser una de las peores experiencias si no vas preparado para hacerlo. En esta ocasión, y a pesar de tantos videos que he subido del tema, no iba absolutamente preparado para esto. Todo me agarró por sorpresa, y esto tiene sus consecuencias. Acompáñame en este video para ver cómo sorteé estas dificultades y logré llegar a mi destino, derrotado, pero a salvo. Nos despertamos bastante temprano. La idea era poder escapar del agua. Ya sabíamos que iba a llover y ya sabíamos que el clima nos estaría cazando en todo el viaje. Para esto, lo primero que teníamos que hacer era llenar el tanque de gasolina lo más que se pueda. Así, evitamos pararnos a cada rato para llenarlo. La intención era llegar de un solo tramo, esperando que se pudiera hacer. La lluvia dictaba que iba a comenzar aproximadamente a las 11 en ciertas partes. Teníamos que pasar esas zonas justo antes de ese horario, así evitaríamos mojarnos. Y por una parte pensé que lo lograríamos. De hecho, evitamos la lluvia por gran parte del día. Sin embargo, todo tiene su límite. La primera parte del camino fue algo bastante sencillo. Básicamente nos encargamos de cargar gasolina, además de encontrar esta salida que nos lleva directamente hacia una vereda o un camino pavimentado. Este lo hemos recorrido infinidad de veces, un camino pequeño, estrecho, llamativo por su vegetación y porque nos muestra gran parte del desierto potosino. A lo lejos de él vemos cómo se desarrolla esta carreterita, las curvas, los kilómetros, las rectas y todo de ella. Esta carretera desemboca en una de las arterias más importantes y peligrosas de México, así es, la carretera 57, donde ya hemos topado infinidad de veces y el día de hoy será un enemigo a vencer bastante complejo, pues hoy mostrará su verdadera peligrosidad. Así entramos al estado de Nuevo León y momentos más tarde tuvimos que parar, y no por algo malo en específico. No fue por falta de gasolina, aunque sí echamos. Se escuchaba algo suelto, algo en el top case o tal vez la maleta, pero no era nada grave. Así que solamente nos acomodamos, nos preparamos y seguimos avanzando. Igual, seguimos poniendo atención a los ruidos, tanto de la moto como de la carga. Y no se diga la carretera. Además, teníamos un factor en contra, que era el tiempo, pues lugares donde ya habíamos pasado nos reportaban que estaban lloviendo y esa lluvia nos podía alcanzar. Había algunos factores que nos interrumpían, como este tráfico de aquí, que trataban de detenernos y hacer que perdiéramos tiempo. Saben que soy desesperado con el tráfico, así que decidí tomar todo el lateral, todo el acotamiento para poder acortar distancia y poder integrarnos más adelante en un huequito que se hizo. Este tráfico no es nuevo y sabemos bien a qué pertenece, pues es un puesto de control que siempre se pone en el entronque de Galeana. Afortunadamente para nosotros somos un vehículo pequeño, una moto, y no tenemos gran capacidad de carga, así que solamente saludamos y pasamos de largo. Esa es una de las ventajas que tenemos al ser bikers. Ojo, que las desventajas las miraremos después. Solamente continuamos por este momento, disfrutando de la vista, pero volteando hacia enfrente vemos hacia dónde nos dirigimos. Nuevamente nos topamos con el tráfico. Esta vez no era un tráfico pesado como tal, y sí estaban avanzando. Sin embargo, la velocidad era muy lenta, así que decidí irme por el acotamiento nuevamente, para poder llegar hasta la parte frontal y poder esquivar rápido esto, pues si nos quedábamos ahí, muy posiblemente nos íbamos a mojar. Al final de cuentas, cuando estábamos a punto de llegar, miramos cuál era la razón, y era un retén que estaba parando camionetas de un modelo en específico, no el color podían ser diferentes, pero a todas las camionetas pickups de cierto modelo las estaban parando y revisando. Más adelante empezamos a ver cómo nos acercábamos hacia las nubes, hacia esa tormenta que tanto queríamos evitar. Yo solamente esperaba que tal vez se moviera y pudiéramos pasar por un lado, como ya lo habíamos hecho en algunos otros viajes. Lamentablemente en esta ocasión no fue así, pero llegamos a la caseta, donde pudimos llegar, parar, descansar un poco y prepararnos para lo que se avecinaba.
Justamente aquí, en este descanso, después de haber ido al baño y empezar a prepararme para irme, noté la ausencia más importante del día. Yo siempre les había dicho qué cosas ocupamos para la lluvia, y muchas de ellas las tenía cubiertas, como las maletas impermeables, al igual la maleta, incluso mi celular era impermeable. Pero había algo que había olvidado, y justamente era el impermeable corporal. No llevaba el típico impermeable que siempre llevo en mis viajes, y esto era un gran error, pues a partir de ahora sabía que me iba a mojar en todo momento. Ya sabía de qué partes, y como ya me había tocado anteriormente, sabía lo que se sentía. No quedó más que resignarme y prepararme, no para evitar la tormenta, sino para manejar con ella, para adentrarme en ella, para saber lo que se sentía. Realmente ya estaba preparado, o al menos eso pensaba, porque una cosa es ir con la intención de entrar hacia el peligro, y una muy diferente es tener el peligro enfrente, mirarle a los ojos y empezar a avanzar. Sentir cómo las llantas se patinan, a pesar de ser buenas llantas. Y esto por el aceite que hay en la carretera. Pensé que tal vez era algo que solamente pasaría en la caseta, y que saliendo de ahí, esto se acomodaría, pero no fue así. Al contrario, entre más me adentraba en la carretera, entre más avanzaba hacia allá, sentía cómo todo iba cambiando, cómo la sensación iba empeorando, y cómo esta situación de peligro se hacía más latente. Y yo, aún sabiendo que es peligroso rebasar un carro o un tráiler en la carretera, intenté rebasarlo, pero estando lloviendo, donde el riesgo de que las llantas patinen es aún más peligroso. Agréguenle que es una moto de baja cilindrada, donde no corre mucho, y su velocidad tope termina siendo cerca de los 100 km por hora. Donde el tráiler decida acelerar, yo me quedaría ahí. A pesar de saber que era peligroso, creo que el impulso de querer llegar rápido a un lugar seco fue lo que me obligó a hacerlo, pues sentía como el agua caía y corría por mi cuerpo. Sentía frío, y no había ninguna parte de mí que no estuviera mojado. Seguí avanzando, esperando que esto se calmara, pero no fue así. Solamente fue empeorando, y llegamos a esta zona, donde hasta yo le tengo respeto, incluso cuando no está lloviendo, porque es una zona de accidentes, de curvas ciegas, y ahora que está todo mojado, había que manejar con precaución. La velocidad máxima que alcanzábamos en estas zonas podía variar, desde 20 hasta 50 kilómetros, pero de ahí nunca pasamos. Después me enteré que para proteger esta parte de la seguridad había 2 patrullas al frente. Estas solamente se mantenían a una velocidad constante, de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Nadie las podía rebasar, y por eso íbamos tan lentos. Yo solo quería llegar rápido, hacia un lugar donde pudiera secarme un momento y descansar. Estaba completamente fatigado, y aún así tocaba seguir manejando. Las curvas eran peligrosas, incesantes y sinuosas. Incluso en momentos sentía como las llantas empezaban a quererse deslizar cuando quería curvear. Solamente tuve que manejar con más precaución de lo normal. Aún así, se sentía esa presión de que si cometes algún error, no la vas a contar. Más porque estaba rodeado de trailers, de camiones. El día que elegí para viajar fue un mal día desde su planeación, pues no era un fin de semana cualquiera. Elegí un día donde generalmente los que se mueven son los camiones, y no tanto las personas ni los civiles. Por eso la carretera estaba llena de trailers, pocos carros, pocas personas. Básicamente yo era el único motociclista que recorría estas carreteras, y no los culpo. Manejar de esta forma no es algo sano. Afortunadamente llegué a la caseta, pero debo de decir que para este punto ya estaba destrozado. Tenía demasiado frío por el aire y por el agua que había agarrado mi cuerpo. Me sentía completamente exhausto y cansado, pues no solamente tenía que lidiar con mi peso o con el peso de controlar la moto, tenía que lidiar con el peso de la ropa mojada, que aunque no parezca mucho, se siente y se resiente. Completamente destrozado, cansado y agotado, decidí reportarme. Era lo mínimo que podía hacer, pues ya había mensajes de personas que preguntaban que cómo estaba, pues de la última caseta ya habían pasado cerca de 3 horas. Banda, al chile está lloviendo. Me tocó desde la caseta de los chorros. Voy
Generalmente este tramo me lo aviento a más tardar en 1, incluso 40 minutos. Pero hacer 3 horas en este tramo, por cómo estuvo organizado, por las patrullas que fueron adelante, que de hecho las puedes ver al fondo, fue algo que parecía más una tortura que un disfrute. Lo peor de todo es que tal vez sea sadomasoquista, porque disfruté manejar en estas condiciones. No lo disfruté como algo que me gustara, lo disfruté como un reto que tuve que cumplir. In my dreams, we were meant to be, but everything feels wrong. Just doesn't feel right. It just doesn't feel right. Afortunadamente dejó de llover, y así nos recibía el estado de Nuevo León, con esos cielos azules. Básicamente, nos sentíamos como si nos estuviera dando la bienvenida, y poco a poco se fueron dibujando siluetas conocidas, como el Cerro de las Mitras. Veíamos a lo lejos los rastros de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y más al fondo, a lo lejos, el Cerro de la Silla, el perfecto indicador de que habíamos cumplido con nuestra misión. Habíamos llegado a nuestro destino. Y así es como esta ruta, algo arriesgada, termina. Yo solamente les pido que si les gustó se suscriban. Y recuerden que tú y yo nos seguimos viendo, porque bikers somos y en la ruta andamos. Adiós.